Muy buenas tardes para todos. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo de Ciencias Forenses del Uruguay y muy especialmente a Luis Marisquerena por la invitación a participar en este seminario que ya va en la cuarta edición. Así que muchas gracias, es un gusto estar con ustedes compartiendo este ciclo de conocimientos. Yo he propuesto hablar sobre la inteligencia artificial y los derechos humanos, un tema que está hoy por hoy sobre el tapete, que se están analizando aspectos no solamente jurídicos, sino también aspectos éticos. Y para comenzar, tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de inteligencia artificial, se suele hacer referencia a distintos tipos de tecnología. Se incluye a la robótica, al reconocimiento de voz y al reconocimiento de imágenes, al procesamiento del lenguaje natural, al machine learning, al deep learning. O sea, tenemos una serie de tecnologías que están englobadas dentro de esta expresión inteligencia artificial. ¿Cómo podemos conceptualizar la inteligencia artificial? Porque si la vamos a analizar y ver su impacto en los derechos humanos, tenemos que ver cómo, ¿verdad? ¿De qué punto partimos para hacer ese análisis? Y hay muchas definiciones. Se dice que la inteligencia artificial es la inteligencia llevada a cabo con las máquinas. Ahora bien, cuando referimos al término inteligencia para atribuirla a las máquinas, en realidad creo que en cierta forma estamos devaluando el concepto de la inteligencia del ser humano. Atribuirle el carácter de inteligente a una máquina, vamos a ver que esto tiene distintas connotaciones. Por otra parte, el término inteligencia artificial se aplica en realidad cuando una máquina imita las funciones cognitivas de los seres humanos. Y esto hace que tengamos en cuenta determinadas facultades de los humanos, como puede ser percibir, razonar, aprender y resolver determinados problemas. La inteligencia artificial la podemos conceptualizar como una rama de las ciencias computacionales que va a estudiar determinados modelos de conjunto capaces de realizar actividades propias de los seres humanos, con base en dos de sus características primordiales, que son el razonamiento y la conducta. Pero tenemos que distinguir la llamada inteligencia artificial fuerte de la inteligencia artificial débil. Hablamos en sentido fuerte cuando se entiende que el sistema tiene conciencia. Y esto es un pensamiento casi dualista, mientras que la inteligencia débil consiste en un sistema que parecería ser inteligente a simple vista, pero que en realidad no hay una entidad pensante. Por otro lado, también se distingue la inteligencia artificial en sentido específico y en sentido general. En sentido específico es cuando un sistema de inteligencia artificial va a resolver un problema concreto. Se va a aplicar ese sistema a algo específico. Y en sentido general, bueno, acá es cuando realmente se habla de emular la conducta o emular la inteligencia del ser humano. Hoy por hoy podemos decir que la inteligencia artificial es una inteligencia artificial débil y es una inteligencia artificial en sentido específico. A lo largo de la historia de la inteligencia artificial se habla de que han existido inviernos y primaveras, épocas en que se ha tenido mucha fe en el avance de esta tecnología. Incluso se habla del momento de la singularidad, cuando los sistemas de inteligencia artificial alcancen el nivel de procesamiento del cerebro humano. Y estos
periodos, en realidad, se habla también de los inviernos, en época en que en realidad no se han realizado tantas investigaciones. ¿Por qué? Porque los sistemas en realidad no han dado todo el fruto que se esperaba. Hoy estamos en una primavera, o podemos decir casi en un verano, porque las inversiones que se hacen en inteligencia artificial son muchísimas. Los estados están invirtiendo muchísimo dinero en investigación en este sentido, y también las empresas. Pero tenemos que tener en cuenta que se está invirtiendo en un sentido específico. Se está tratando de aplicar la inteligencia artificial a la medicina, la inteligencia artificial al medio ambiente, a la conducción autónoma, a resolver problemas puntuales, no en transformar un robot, si bien hay ciertas investigaciones en lo que podría ser el símil de un ser humano. ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial concretamente en los derechos humanos? Bueno, se ha discutido a qué generación de derechos podemos considerar que se encuentra la inteligencia artificial. El profesor Emilio Suñé, que es un profesor español, entiende que los derechos humanos en el ciberespacio eran la culminación de la tercera generación, y que en realidad la cuarta generación está dada por lo que hoy se llama lo transhumano o lo poshumano, que es ese ser humano mejorado por la tecnología o por la biotecnología. Y vamos a ver que la inteligencia artificial impacta en el derecho a la vida, en el derecho a la libertad, en el derecho al trabajo, en el derecho a la privacidad. Y acá quiero detenerme en un libro que son las 21 leyes para el siglo XXI de Yuval Harari. Si no conocen el autor, se los recomiendo. Harari tiene muchos libros, pero tiene una trilogía que aplica fundamentalmente a todo lo que implica el impacto tecnológico en el hombre y en la sociedad, que es Homo sapiens, Homo Deus y las 21 leyes para el siglo XXI. Y en las 21 leyes, Harari refiere al desafío tecnológico y dice que los algoritmos de macrodatos pueden crear dictaduras digitales en la que todo el poder esté concentrado en las manos de una élite minúscula, al tiempo que la mayor parte de la gente padezca no ya de explotación, sino muchísimo peor, de irrelevancia. Y acá vamos a ver que es un tema en materia de lo que hace al impacto en el derecho laboral, donde lo que nos debería preocupar es en realidad la irrelevancia del hombre en cuanto al trabajo frente al trabajo que puede realizar un sistema, un robot, ¿verdad? Una máquina. Y por otro lado, esto de las dictaduras digitales, también les recomiendo la novela 1984 de Orwell, cuando en 1948, es al revés el número, Orwell escribe una novela en la cual es una sociedad que vive una dictadura que está videovigilada. Y vamos a ver que las condiciones tecnológicas de nuestra sociedad actual no solamente permiten esto, sino que han dado un paso más, porque ya no es solo la videovigilancia a través de la cámara, sino a través de los sistemas, a través de las redes sociales, a través de toda nuestra interacción en el ciberespacio. Y Harari refiere al trabajo y dice, cuando te hagas mayor puedes que no tengas empleo. Y también refiere a la igualdad y dice que quienes poseen los datos poseen el futuro. Y con relación a la libertad, que los macrodatos están observándonos. Vamos a ir viendo estos tres aspectos, pero me parece que son la base de la cual tenemos que partir para plantearnos la problemática del impacto de esta tecnología. Con relación al derecho a la vida, por ejemplo, ya se dio un caso en que un robot
mató en marzo del 2017 a esta señora, a Wanda Holbrook. Era una técnica de mantenimiento, trabajaba en una fábrica y el robot tuvo un fallo en la programación y le agarró la cabeza y se la aplastó contra la línea de montaje. O sea que cuando pensamos en inteligencia artificial, podemos pensar respecto al derecho a la vida en que la inteligencia artificial puede llegar a matar, a atentar contra este derecho a la vida directamente, como en el caso de la robótica, o también como una herramienta que pueda llevar a producir la muerte de las personas. Y un caso de uso es el tema de la conducción autónoma. En la conducción autónoma nosotros tenemos una investigación, hay una discusión ética muy importante respecto a este tema, cómo tengo que programar yo estos coches para que enfrenten distintas situaciones que se pueden dar en el tránsito. Y el MIT elaboró un juego moral que ustedes lo pueden buscar en internet y lo pueden hacer, en lo cual lo que es una especie de, o sirve como una encuesta para ver cuáles son los criterios en las distintas sociedades. Cuando voy en el coche, tengo que ir decidiendo a quién voy a atropellar, a quién puedo matar. Si a unos niños que están jugando en la vereda, un anciano que va cruzando, una mujer embarazada, una señora con un cochecito, con un bebé, o sea, en esas distintas situaciones para ver efectivamente cuáles son mis valores frente a la vida. Y como la ética hace a la sociedad a la que pertenezco, no son valores universales, vemos que, por ejemplo, mientras que en Occidente se priorizan a los niños y a los jóvenes, en Oriente se valora la vida de los ancianos. Entonces acá tenemos una diferencia importante en cómo vamos a programar estos coches autónomos frente a posibles accidentes que puedan llegar a suceder. Otro de los temas frente al derecho a la vida es el de las armas autónomas. Un arma autónoma es un sistema que tiene habilidades algorítmicas cognitivas que permiten seleccionar y eliminar un objetivo humano sin que intervenga una persona. Y acá hay mucha investigación y mucha inversión en el desarrollo de las armas autónomas que se consideran la tercera revolución del sistema bélico. Y hay muchísimos ejemplos, pero esto tenemos que tenerlo en cuenta que no es nuevo, que ya existían las armas autónomas como las minas terrestres, las municiones en racimo y que fueron prohibidas por los tratados humanitarios. El tema de las armas autónomas es, quienes lo defienden dicen, bueno, en realidad yo voy a arriesgar la vida de menos soldados. Tengo esa posibilidad y de tener una mayor efectividad en el campo de batalla. Y evidentemente el punto negativo es que hay un uso indiscriminado de la fuerza y que por otro lado la inteligencia artificial plantea sesgos. Los sesgos son como los prejuicios de los humanos, pero en el sistema. Entonces, el sesgo hace que el sistema pueda tomar decisiones injustas o decisiones que perjudiquen a determinado sector, como puede ser las mujeres, como puede ser en función de la raza, o puede ser también que yo le eduque a un sistema de inteligencia artificial con una información que no es actualizada y que por lo tanto traiga conceptos antiguos a la realidad y el sistema decida en base a esos criterios que hoy por hoy ya no son los criterios con los que se maneja la sociedad. Entonces, acá también influye este tema cuando no hay una intervención humana. Y esto es interesante
tener en cuenta, si no lo conocen, lo pueden buscar en Google, lo que es el dilema del tranvía de Philippa Foot. Yo no les voy a contar por temas de tiempo todo lo que es este dilema y todos los pasos que tiene, pero el dilema, la última pregunta que hace mientras se va optando, yo tengo que mover una palanca para cambiar de vías y ir optando por qué personas mato. Si mato una persona o muchas personas, si esa persona es un familiar o alguien relevante para la sociedad y los otros son, por ejemplo, o extraños o delincuentes de alta peligrosidad, y voy optando, moviendo la palanca para ver qué vía voy. Y cuando uno va haciendo las preguntas, yo siempre se las hago a mis estudiantes, dicen, muevo la palanca para acá, muevo la palanca para allá. Pero al final dice, bueno, pero en realidad si salváramos la vida solo poniendo a un hombre grande y gordo y tirándolo a la vía. Y nadie lo quiere empujar. Dice, no. Entonces, acá hay un peligro de la tecnología en la automatización, porque puedo mover una perilla para matar gente, o puedo apretar un botón para matar gente, pero la acción directa de empujar a alguien sabiendo que lo voy a matar, entonces ahí ya no me parece correcto. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? Que es la tecnología en ese sentido quizá nos quita esa conciencia del acto o de las consecuencias del acto que estamos realizando. Y es un aspecto a tener en consideración. Con respecto al trabajo y a la inteligencia artificial, normalmente lo primero que se piensa es en que, los robots o la inteligencia artificial en general nos van a sustituir en los empleos. Y si bien esto es verdad a nivel tecnológico, esto ha pasado históricamente. Y sabemos que en la medida, es verdad que se pierden empleos, pero también es verdad que se generan otros. Por ejemplo, hoy hay muchísima demanda laboral en todo lo que tiene que ver con tecnología y sobre todo con ciberseguridad. Acá se analiza no solamente el tema de la pérdida de determinados tipos de trabajo que pueden quedar obsoletos, sino que tenemos que tener en cuenta también cómo se realiza el reclutamiento del trabajador, que muchas veces ese reclutamiento puede estar dado en base a información que aparece en las redes sociales, a evaluaciones que las hago frente a un sistema, y no me va a seleccionar un ser humano, sino que me está seleccionando un sistema, me está seleccionando una máquina. Entonces acá es un tema a tener en cuenta, y vamos a ver que nuestra ley 18.331 de protección de datos personales considera esta situación cuando un sistema toma una decisión automatizada respecto a nosotros. Y ven que acá también vamos entrando a lo que es la problemática de la privacidad, el impacto de los sistemas, los algoritmos frente a nuestra privacidad. Y les recomiendo este documental de Netflix, Nada es privado, donde muestran cómo los algoritmos nos atrapan en cierta forma y nos tienen pendientes a través de las redes o a través de distintas aplicaciones. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que hacemos en línea, conectados, está registrado, y a veces somos conscientes y a veces no lo somos. En protección de datos se dice que nosotros somos los principales custodios de nuestros datos. Tenemos que tomar conciencia del uso que hacemos y a quién se los entregamos. Y por otro lado, se dice que los datos son la moneda de oro o el petróleo del siglo XXI, porque el perfilamiento tiene un valor económico. Tenemos que tener en cuenta que nuestros jóvenes van a tener todo su perfil en línea, desde el certificado de nacidos vivos, que va a ser un certificado digital, las evaluaciones escolares, a quienes conoce, con quién se ha encontrado. Y estos perfiles digitales pueden tener múltiples utilidades.
como todo en la vida, ¿verdad? Puedo usarlo positivamente o negativamente, pero también nos sirven, por ejemplo, en materia probatoria. Yo ya utilicé un registro de Google de donde había estado una persona durante todo un día para demostrar que no había estado en otro lugar que se decía que había estado. Y esto nos permite romper coartadas o nos permite comprobar dónde efectivamente estuvimos. También vamos a ver, vinculado al todo el tema libertad, que esto también nos lleva a que puedan existir determinadas imágenes creadas por inteligencia artificial o incluso determinados videos que son auténticos en sí mismos porque los realizó un sistema, pero que en realidad no es auténtica la relación que refleja. Entonces, esos videos o esas fotos falsas me pueden estar ubicando a mí en un determinado lugar o con determinada persona o diciendo determinada cosa que no dije. Y no vamos a poder ir por el camino que íbamos de la falsificación en cuanto a la elaboración, porque ese video o esa imagen es real. O sea que ahí también se nos va a presentar un problema desde el punto de vista probatorio. Los remito a esta noticia que nos plantea si la inteligencia artificial puede ayudarnos a hablar con nuestros muertos. A mí les confieso que realmente me impactó. Se trata de un sistema, lo pueden leer en El Observador, se trata de un sistema que recaba toda la información de una persona en las redes, todo lo que ha hecho digitalmente, informes de trabajo, comunicaciones, correos electrónicos. Yo no voy a evaluar esto desde el punto de vista psicológico, si esto realmente ayuda a los familiares o los seres queridos a llevar adelante una pérdida, pero sí me parece que hay una violación de la privacidad y que en estos casos capaz que los testamentos digitales pueden ser una solución para decir, bueno, yo no quiero que se recopile toda mi información y se cargue en un sistema para que el sistema pueda hablar con alguien como si fuera yo. Entonces, me parece que esa es una decisión que deberíamos tomar antes en la medida que el acceso a nuestra información personal, una vez que morimos, lo tienen los herederos. También otro ámbito peligroso en materia de inteligencia artificial y privacidad son los llamados robots sexuales, Harmony, que hay todo un desarrollo en esto. Salieron primero las chicas, pero ahora ya tenemos también caballeros y piensen que estos robots graban absolutamente todo. Es uno de los temas de la robótica. El robot es una especie de panóptico que ve todo y graba todo. Entonces, en ese sentido, implica una violación a la privacidad de un dato sensible, ¿verdad? Que es la vida sexual. La Red Iberoamericana de Protección de Datos realizó una serie de recomendaciones que la encuentran en la red y que está muy interesante de leer, donde evalúa los sujetos que intervienen en relación a todo un sistema de inteligencia artificial y hace una serie de recomendaciones de acuerdo a la instancia de todo el ciclo de vida del dato, desde la recolección hasta su archivo o destrucción. Con respecto a lo que sucede en nuestro país, siguiendo el reglamento europeo del año 2018, que en su artículo 22 establece las decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, que bueno, que pueden ser impugnadas por aquellas personas que consideren que que han sido perjudicadas por este tipo de decisiones. Y en nuestro país, la ley 18331 tenía desde el origen el artículo 16, que era el derecho a la impugnación de las valoraciones personales, desde su versión original, pero luego fue modificada para adecuarse al reglamento europeo y se incluyó todo el tema del perfilamiento. Eso lo encuentra en el artículo 37 de la 19.670 y en
el decreto reglamentario de la modificación de la Ley de Protección de Datos, que es el decreto 64 del año 2000. Y acá vamos a ver que se establece la realización de la evaluación de impacto en protección de datos personales cuando estamos frente a casos de perfilamientos, ¿verdad? O análisis o predicción de información donde está vinculada la información personal, que puede ser en distintos ámbitos, puede estar vinculado al ámbito laboral, como les hacía referencia hoy, pero también puede estar vinculado al ámbito económico. Muchas veces los algoritmos provocan que en el ámbito económico nosotros nos encontremos en una situación de desigualdad, porque el algoritmo conoce nuestros gustos y nos va a ofrecer algunas cosas a mayor precio del que tienen porque saben que lo vamos a comprar. Entonces ahí también juegan, ¿verdad?, nuestros derechos como consumidores frente a el conocimiento que puede tener el algoritmo para una negociación. Con respecto al derecho a la libertad, tenemos que tener en cuenta que así como los sistemas de inteligencia artificial pueden crear imágenes o videos falsos, también crean personas que no existen. Acá tenemos un ejemplo, todas estas imágenes de personas que vemos son personas fabricadas por sistemas de inteligencia artificial. Y acá el riesgo es que estas personas que pueden interactuar con nosotros en las redes sociales pueden generar corrientes de opinión, ¿no? O sea que tenemos una manipulación, ¿verdad?, de las personas con lo que pueden ser ideas políticas, ideas religiosas o cualquier tipo de ideas que yo quiero promocionar. Otro de los aspectos que tengo que tener en cuenta es la ciberseguridad, donde la inteligencia artificial es una herramienta, pero también es un riesgo. Vean acá, por ejemplo, la otra imagen es una granja de celulares, porque ya los ciberdelincuentes, ya aquel señor de capucha en un lugar oscuro, ya no funciona así. Hoy por hoy los ataques se hacen a través de botnets y a través de granjas de celulares. También tenemos que tener en cuenta la libertad de expresión, porque en la libertad de expresión vemos que la información que nosotros recibimos va a estar condicionada por nuestra forma de interactuar y el perfil que tenga sobre nosotros el algoritmo. Y esto es muy importante porque sí puede haber una manipulación en este sentido y se puede ver violentado nuestro derecho a recibir información veraz. Y para finalizar, les quiero contar que el gobierno uruguayo ha estado trabajando concretamente a través de AGESIC en una estrategia de inteligencia artificial para la administración pública. Elaboró una serie de principios y una serie de líneas a nivel estratégico para el desarrollo de la inteligencia artificial en el Estado. Los principios son estos y vemos que están muy vinculados a todo lo que hemos venido hablando en relación a el impacto de los derechos humanos, del impacto que la inteligencia artificial tiene en los derechos humanos. El hombre como centro, ¿verdad? Como la inteligencia artificial como una herramienta siempre al servicio del ser humano y no a la inversa. El interés general, el respeto a los derechos humanos en sí mismo, la transparencia, la privacidad por diseño, que es una de las reformas incorporadas a la Ley de Protección de Datos, la seguridad y la responsabilidad. Como ven, esto ha sido, podemos hablar muchísimo de cada uno de estos aspectos, pero lo que quería darles era un pantallazo general para que, aquellos que están interesados en el tema puedan profundizar en el aspecto que les pueda resultar más interesante. AGESIC creó una comunidad de inteligencia artificial que se hizo el lanzamiento ahora el 30 de agosto, o sea que es muy reciente, así que se pueden presentar para formar parte de la comunidad. En el sitio web de AGESIC
hay una dirección web a la cual escribirle para formar parte de esta comunidad, que es muy importante que desde todas las áreas, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial es transversal y por tanto es importante el trabajo interdisciplinario. Y para finalizar, decirles que creo que esta frase de Mario Benedetti es muy actual porque quizá cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, estos avances tecnológicos, todas las tecnologías emergentes nos han cambiado las preguntas. Bueno, los invito a suscribirse a mi canal y los invito a aquellos que tengan interés a realizar un curso de inteligencia artificial, desafíos éticos y jurídicos. Que bueno, les dejo acá el temario para que vean los puntos que tratan y para que comiencen a investigar estos temas que vamos a ver que Gartner publicó las tendencias y vemos que las tendencias de acá a 10 años y más de 10 años, la inteligencia artificial es una de las grandes tecnologías que va a continuar impactando en nuestra sociedad. Muchas gracias.